Las tablas adjuntas muestran las notas obtenidas por dos cursos en una prueba de matemática, siendo el sistema de evaluación con notas desde 3 hasta 7, con un decimal. Respecto a la información entregada, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es o son verdadera o verdaderas? Entonces, esta pregunta lo que nos pide es sacar la información de las tablas y calcular las medidas de tendencia central que aparecen ahí. La verdad es que podemos hacer algún tipo de análisis, pero básicamente lo que tenemos que hacer es aplicar y comparar cuáles son los resultados que nos dan. Entonces, la primera dice, las medianas de ambos cursos se ubican en el mismo intervalo. Nos damos cuenta que están distribuidas en intervalos similares, solamente que cada una de ellas tiene distintas frecuencias. Vamos a calcular las medianas para ver si efectivamente se encuentran en el mismo intervalo. Entonces, ¿cómo calculamos la mediana? Estamos viendo aquí formas y estrategias rápidas de resolver. Vamos sacando la frecuencia acumulada en ambos casos. Cuando vemos la frecuencia final, vamos a tener el total de datos. En caso de que sea número impar, le sumamos 1 y lo dividimos por 2. Y en caso de que sea número par, simplemente lo dividimos por 2 y tomamos ese y el siguiente. Y ahí podemos ver en esas posiciones donde se encuentra la mediana y vemos en qué intervalo entonces se encuentra la mediana en cada uno de ellos. Entonces, a la práctica, frecuencia acumulada. Vamos sumando la frecuencia hasta ese intervalo. Hasta ahí solamente llevamos 2, el primer intervalo siempre tiene la misma frecuencia acumulada, le sumamos 7 y nos queda 9, le sumamos 12 y nos queda 21, y le sumamos 7 y nos queda 28. Como es un número par, entonces la posición en la que se encuentra la mediana va a ser la posición 14, la mitad, y la siguiente, la posición 15. Si se dan cuenta, acá llegamos solamente hasta la posición 9. Y aquí empieza la posición 10, la posición 11, la posición 12, hasta la posición 21. Por lo tanto, la posición 14 y la posición 15 se encuentran en el intervalo 5-6. Aquí se encuentra el intervalo en que se encuentra la mediana en la primera distribución es 5-6. Veamos la segunda. Vamos sacando la frecuencia acumulada para que repitamos el cálculo y se dan cuenta que puede ser bastante rápido. Sumamos, el primero da 1 siempre, sumamos y nos queda 15. 15 más 9 nos queda 24 y 24 más 4 nos queda 28. ¿Ah? Son distintos cursos, pero tienen la misma cantidad de alumnos. Eso nos va a servir después para cuando saquemos el promedio. Por lo tanto, las posiciones de la mediana tendrían que ser las mismas, x14 y x15. Si se dan cuenta, acá tenemos solamente la posición 1, pero cuando avanzamos al segundo intervalo tenemos desde la posición 2 pasando por la posición 7, por la posición 10, por la posición 11 y por la posición 13, posición 14, posición 15. Están todas metidas acá en el segundo intervalo. Por lo tanto, la posición 14 y la posición 15, ambas se encuentran en el segundo intervalo, así que no hay problema en cuál va a ser la mediana. Si bien no sabemos qué valores son, sabemos que están en ese intervalo, por lo tanto la mediana se encuentra en ese segundo intervalo. Aquí está en el tercer intervalo, acá está en el segundo intervalo, por lo tanto no están en el mismo intervalo. Por lo tanto, no se encuentran las medianas en el mismo intervalo, así que la afirmación 1 es falsa. Veamos la afirmación 2. La afirmación 2 dice, en el cuarto A, la mediana se encuentra en el intervalo modal. ¿Cuál es el intervalo modal? El que tiene la frecuencia más alta. Si nosotros revisamos las notas del cuarto A, la frecuencia más alta es 12. Por lo tanto, el intervalo modal es 5-6, que es el mismo intervalo donde habíamos descubierto que se encontraba la mediana. Por lo tanto, esa afirmación es verdadera. Ambas medidas de tendencia central se encuentran en el tercer intervalo. Y la tercera dice, la media de las notas del cuarto A obtenida a partir de la marca de clase es mayor que la media de las notas del cuarto B obtenida a partir de la marca de clase. Entonces, si se dan cuenta, acá tenemos la misma cantidad de alumnos en total. Por lo tanto, en la tercera, la media obtenida a partir de la marca de clase, aquí en todo caso estamos hablando de la media a partir de la marca de clase, va a corresponder a cada una de las marcas de clase, marca de clase, ¿verdad? La 1, la 2, la 3, la 4, multiplicado por la frecuencia, vamos a hacer la suma entre todos ellos, vamos a poner el símbolo de suma, vamos a sumar, es una fórmula bastante conocida, y eso la vamos a dividir por el total de los datos, o n mayúscula como a veces se le coloca.
¿Ok? Ahora, como tenemos el mismo total de datos en ambos, entonces basta que solamente hagamos este valor para que darnos cuenta que el que dé mayor de ellos es el que finalmente va a tener el mayor promedio. Solamente se puede tomar ese atajo cuando tenemos la misma cantidad de datos en una distribución y en la otra para comparar. Si no, tendríamos que sacar el resultado. Entonces, vamos a, ya que respondimos las otras dos, vamos a colocar aquí mismo, para cada uno de ellos, la multiplicación en cada caso de la marca de clase por la frecuencia. La marca de clase, recuerden, corresponde al promedio entre los extremos del intervalo. Entonces, entre 3 y 4, 3,5, entre 4 y 5, 4,5, entre 5 y 6, 5,5, y entre 6 y 7, 6,5. ¿Ya? Y lo mismo ocurre acá, tenemos los mismos intervalos, por lo tanto vamos a tener las mismas marcas de clase. Aquí podríamos haber hecho un análisis un poco aventurero, puede ser, pero que sirve al fin y al cabo si uno quiere tomar a veces una decisión rápida, si está como en la obligación. Ahí lo vamos a comentar en un momento. Entonces, 2 por 3,5 es 7, vamos a tratar de ser ordenado aquí. 7 por 4,5 es 7 por 5 es 35, quedan 3, y 7 por 4 es 28, y 3 son 31. Acá, 12 por 5,5 es 66, si no me equivoco, y 7 por 6,5, tenemos que hacer la multiplicación nuevamente, tenemos 35, 42, 45. Entonces podemos hacer la suma de todo esto. Vamos a hacer la suma, y nos queda, aquí sumamos, coma 0, en el fondo tenemos un decimal, y acá tenemos 9, 15, 20, quedan 2, y aquí tenemos 10, y 5 tenemos 15. La suma de esto nos queda 150. Deberíamos dividirlo por 28 para sacar la medida, o sea, la media a partir de la marca de clase, pero ya dijimos que basta que veamos el total, la suma, y eso nos va ya a dar la idea. Acá nos queda otra, multiplicar. Bueno, por 1 tenemos 3,5. 14 multiplicado por 4,5, lo mismo que decir 7 por 9, tenemos 63. 9 multiplicado en 5,5, no nos queda de otra. 9 por 5 es 45. 4, 9 por 5, 45 todavía. Más 4 nos queda 49. Y 4 por 65, por 6,5, es lo mismo que decir 2 por 13, o sea, 26. Hacemos la suma, nuevamente sumamos, nos queda 0, y nos queda 1 acá. Tenemos 10, tenemos 16, tenemos 22, nos quedan 2, y acá tenemos 10 y 4, 14, 142. Entonces, nos dio 150, el primero 142, ambos 150 es mayor que 142, si lo dividimos por 28 sigue siendo el resultado mayor que 142, por lo tanto efectivamente el promedio a partir de la marca de clase va a ser mayor en la distribución A o en el curso cuarto A que en el curso cuarto B, así que esta también es verdadera. Por lo tanto son verdaderas la 2 y la 3, así que la alternativa correcta es la E.